En los vastos horizontes del tiempo, surge una figura que, como el eco de una tormenta desatada, cambiaría para siempre el curso de la historia humana. En la tierra de Palestina, bajo el yugo implacable del Imperio Romano, nacía Jesús de Nazaret. Un hombre que, con palabras de profunda sabiduría y actos de inexplicable poder, se elevaría como un faro en la oscuridad de una época turbulenta. Para comprender a Jesús y el impacto de su vida y enseñanzas, primero debemos adentrarnos en la Palestina del siglo I, un territorio agitado, complejo y profundamente dividido, cuyo corazón latía entre la opresión romana y la esperanza judía. Esta tierra no solo fue el escenario de su vida, sino también el crisol en el que se forjaron las ideas y los desafíos que enfrentarían sus seguidores en las décadas y siglos venideros. Palestina, en el tiempo de Jesús, era una región estratégica del Imperio Romano. Con su ubicación en la encrucijada entre Asia y África, representaba una pieza crucial para el control de rutas comerciales y territorios clave. Desde el año 63 a.C., cuando Pompeyo el Grande conquistó Jerusalén y estableció el dominio romano, este territorio vivió bajo una ocupación extranjera que causó profundas divisiones y malestar entre la población. Los romanos no solo imponían un control militar severo, sino también un sistema de impuestos despiadado que empobrecía a los más vulnerables y generaba un profundo resentimiento entre las masas. El poder de Roma era omnipresente, con sus legiones acantonadas en las principales ciudades y su presencia reforzada por gobernadores y reyes títeres que actuaban bajo el mandato del emperador. En este tiempo era una provincia heterogénea, formada por diversas regiones con dinámicas muy distintas. Judea, al sur, con su capital en Jerusalén, era el centro religioso y cultural del judaísmo. Allí se encontraba el templo, símbolo máximo de la fe judía, pero también el lugar donde se congregaban las tensiones más agudas entre la élite sacerdotal, que colaboraba con Roma, y los sectores más radicales del judaísmo que abogaban por la independencia. En el norte, Galilea, región de donde era originario Jesús, era más rural y heterogénea en términos de población. Aunque también mayoritariamente judía, estaba más expuesta a la influencia de culturas helenísticas, romanas y otras tradiciones locales. La política imperial de Roma en Palestina oscilaba entre la represión violenta y la manipulación sutil. En algunos momentos, los emperadores optaban por dejar el control en manos de líderes locales, como Herodes el Grande, quien gobernó con mano de hierro, pero al mismo tiempo modernizó ciudades como Cesarea y remodeló el templo en Jerusalén, ganando tanto la admiración como el odio de sus súbditos. Sin embargo, a su muerte en el 4 a.C., Palestina entró en una fase de inestabilidad, con la provincia siendo gobernada directamente por prefectos romanos, entre los cuales destacaría Poncio Pilato. Pero el conflicto no se limitaba únicamente a la lucha entre la dominación romana y los deseos de independencia. Esta sociedad estaba marcada por profundas divisiones internas. Los saduceos, la élite sacerdotal y aristocrática, colaboraban con Roma para mantener su posición de poder, mientras que los fariseos, un grupo más cercano al pueblo común, abogaban por una interpretación más estricta de la ley judía, buscando mantener la identidad religiosa frente a las influencias extranjeras. Por otro lado, los esenios, una secta apocalíptica retirada al desierto, predicaban el inminente fin del mundo y la llegada de un Mesías que liberaría a Israel. Y finalmente, los celotes, grupo radical que veía en la violencia la única solución para liberar a su pueblo de la opresión romana. Estas divisiones no solo eran políticas, sino también espirituales,
y prepararon el terreno para el mensaje radicalmente nuevo que traería Jesús de Nazaret. La vida de Jesús no se desarrolló en un vacío. El mundo del siglo I estaba marcado por la confluencia de diferentes corrientes filosóficas y religiosas que moldearon profundamente las mentalidades y expectativas de las personas. El judaísmo, con su monoteísmo radical y su énfasis en la alianza entre Dios y su pueblo elegido, proporcionaba la base espiritual y cultural para la vida judía en Palestina. Sin embargo, este judaísmo no era homogéneo. Existían múltiples interpretaciones sobre lo que significaba ser judío, cómo debía vivirse la ley mosaica y cuál era el destino final del pueblo de Israel. A pesar de las diferencias, había ciertos pilares inamovibles en la fe judía. La creencia en un Dios único y creador, la centralidad del Templo de Jerusalén y la esperanza en un Mesías que restauraría el reino de Dios en la tierra. Al mismo tiempo, las ideas helenísticas, traídas por los conquistadores griegos y mantenidas por los romanos, ejercían una influencia constante sobre la cultura judía. El helenismo promovía una visión del mundo más cosmopolita, donde la razón, el arte y la filosofía jugaban un papel central en la vida humana. Esta influencia fue particularmente fuerte en ciudades como Cesarea y Séforis, donde la arquitectura, el teatro y la vida pública seguían modelos grecorromanos. La filosofía griega en particular dejó una huella importante en el pensamiento de la época. Escuelas filosóficas como el estoicismo y el epicureísmo eran populares en todo el Imperio Romano, incluyendo Palestina. Con su énfasis en la autodisciplina, la virtud y la aceptación del destino, el estoicismo resonaba con la ética personal de muchos judíos, aunque la creencia en un destino inmutable chocaba con la esperanza judía en la intervención divina. Por su parte, el epicureísmo, que abogaba por la búsqueda del placer moderado y la tranquilidad del alma, era rechazado por la mayoría debido a su negación de la inmortalidad y los dioses activos. Además, el neoplatonismo, una corriente filosófica que revalorizaba el pensamiento de Platón, también se extendía por las regiones del imperio. Esta corriente enfatizaba la existencia de un mundo superior y espiritual, accesible solo a través del conocimiento y la purificación del alma, un concepto que encontraría ecos en ciertos grupos judíos, especialmente entre los esenios y otros movimientos místicos. En este escenario, la aparición de Jesús con su mensaje de amor, justicia y el inminente reino de Dios se convirtió en una fuerza disruptiva, no solo dentro de las tradiciones locales, sino también en el contexto de las corrientes filosóficas que dominaban el Mediterráneo. Su filosofía, profundamente enraizada en la tradición profética de Israel, también mostraba una apertura sorprendente hacia el pensamiento universal, haciendo que su mensaje resonara tanto entre los judíos oprimidos como entre los gentiles curiosos. Mucho antes de que los primeros llantos del Mesías rompieran el silencio de la noche en Belén, el destino de Jesús fue anunciado por los profetas. En las Escrituras, este anuncio es relatado con una solemnidad que encierra tanto la promesa como el misterio del plan divino. El Evangelio de Lucas describe cómo Gabriel, el mensajero celestial, se aparece ante María con una revelación que cambiaría no solo su vida, sino la de toda la humanidad. «Salve, llena de gracia, el Señor está contigo», fueron las palabras que resonaron en los oídos de la asombrada joven. A través de ella, el plan eterno de Dios se haría realidad, pues le fue anunciado que concebiría un hijo, a quien llamaría Jesús, y que este hijo sería el Hijo del Altísimo, destinado a heredar el trono de David y cuyo reinado no tendría fin. He aquí la sierva del Señor,
hágase en mí según tu palabra. Respondió con serenidad y valentía la mujer. Este momento, conocido como la Anunciación, no solo es fundamental en el relato cristiano, sino que también cumple con las antiguas profecías del Antiguo Testamento, que habían anticipado el nacimiento de un Mesías. En Isaías 7:14 se lee: He aquí, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. La llegada de este niño, Dios con nosotros, era la esperanza viva de un pueblo oprimido que aguardaba su redención. Un decreto del emperador César Augusto exigía un censo de todos los habitantes del imperio, lo que obligó a José, el prometido de María, a viajar desde Nazaret hasta Belén, la ciudad de David, para registrarse junto a su esposa, quien en ese momento estaba a punto de dar a luz. Es en este contexto que se produce el nacimiento de Jesús, en circunstancias de pobreza y humildad. No hubo palacios ni festines en honor del recién nacido. En su lugar, según el relato de Lucas, María dio a luz en un establo y acostó al niño en un pesebre porque no había lugar para ellos en la posada. No todas las fuerzas que actuaban en torno al nacimiento de Jesús eran benevolentes. Mientras la estrella de Belén guiaba a los sabios desde el este para rendir homenaje al niño, en las sombras se fraguaba una amenaza mortal. Herodes el Grande, el rey de Judea, un hombre de gran poder pero también de crueldad insuperable, había escuchado de labios de estos sabios sobre el nacimiento de un rey de los judíos. Este título, asociado al Mesías prometido, encendió en él un odio y un temor irracionales. Temía que este niño pudiera poner en peligro su trono, usurpando su poder y causando una revuelta entre los judíos, siempre ansiosos por deshacerse del yugo romano. Gobernante astuto y despiadado, Herodes había logrado mantener un frágil equilibrio en una región volátil gracias a su lealtad a Roma y a su capacidad para sofocar cualquier signo de rebelión. Pero su paranoia y su brutalidad eran legendarias. No dudaba en eliminar a cualquier persona que percibiera como una amenaza, incluso a miembros de su propia familia. Ante el anuncio de los sabios, maquinó un plan despiadado. Pidió a los sabios que después de encontrar al niño, le informaran de su ubicación, supuestamente para que él también pudiera rendirle homenaje. Pero en realidad, su intención era eliminar al recién nacido Mesías. Los sabios, advertidos en sueños de las verdaderas intenciones de Herodes, regresaron a sus tierras por otro camino. Pero fue José, el esposo de María, quien recibió una advertencia celestial aún más urgente. Un ángel se le apareció en sueños, diciéndole que debía huir con su familia a Egipto, pues Herodes buscaría al niño para eliminarlo. Así, en la oscuridad de la noche, tomó a María y al niño y emprendieron el largo y arduo viaje hacia Egipto, un lugar que no solo les ofrecía refugio, sino que también estaba cargado de significación histórica y simbólica para los judíos. Egipto, la tierra donde el pueblo de Israel había sido esclavizado en tiempos de Moisés, ahora se convertía en un lugar de exilio y protección para el Mesías recién nacido. Mientras tanto, la ira de Herodes no conocía límites. Al no recibir noticias de los sabios, ordenó una de las masacres más brutales de la historia bíblica, la matanza de los inocentes. Todos los niños varones menores de 2 años en Belén y sus alrededores fueron asesinados bajo su mando, en un intento desesperado por eliminar cualquier amenaza a su trono. Egipto, por otro lado, ofreció un refugio seguro a la Sagrada Familia, y su permanencia allí se convirtió en un cumplimiento de otra antigua profecía registrada en el libro de Oseas. De Egipto llamé a mi hijo. Este periodo en el extranjero, aunque breve, permitió que Jesús se salvara de la violencia de Herodes,
y con ello se preservara la promesa de su futura misión. Con la muerte de Herodes, se abrió una nueva etapa en la vida de la familia de Jesús. Un ángel volvió a aparecerse a José en sueños, informándole de la muerte del tirano y ordenándole regresar a la tierra de Israel. Sin embargo, los temores de que el hijo de Herodes, Arquelao, quien heredó el trono de su padre en Judea, pudiera ser igual de peligroso, llevaron a José a tomar la decisión de no regresar, sino establecerse en la región de Galilea, en el norte, en una pequeña y olvidada aldea llamada Nazaret. Este retorno a Nazaret, una ciudad modesta, alejada del bullicio y la importancia de Jerusalén o Belén, jugaría un papel crucial en la vida y la identidad de Jesús. Nazaret era una aldea insignificante para los estándares de la época. A diferencia de las grandes ciudades helenísticas como Cesarea o Séforis, no tenía templos majestuosos ni teatros, ni era un centro político o económico relevante. De hecho, su reputación era tan modesta que en el Evangelio de Juan se registra la pregunta de Natanael: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Sin embargo, fue precisamente en esta localidad periférica donde Jesús pasó la mayor parte de su infancia y juventud, viviendo una vida tranquila, lejos de las intrigas del poder y las tensiones de Judea. El título de Jesús de Nazaret no solo identificaría el lugar de origen de Jesús, sino que también se convertiría en un símbolo de su conexión con los humildes y los marginados. Nazaret, en su insignificancia, representa el tipo de personas con las que Jesús se identificaba, aquellos a quienes vendría a redimir. Su formación en este entorno rural, lejos del glamour de Jerusalén, reforzaría la idea de que el reino de Dios no pertenecía a los poderosos, sino a los pobres en espíritu. Además, el título de Nazareno también fue visto como un cumplimiento de las profecías. Aunque los textos no mencionan específicamente a Nazaret, los evangelistas vieron en la residencia de Jesús en esta aldea un cumplimiento de las Escrituras que indicaban que el Mesías sería despreciado y que no tendría un origen noble, pero que precisamente en su humildad radicaría su grandeza. A través de su vida en Nazaret, se fue forjando en el silencio y la sencillez. Allí, en esa pequeña aldea, comenzó a germinar la semilla de la revolución espiritual que cambiaría el destino de la humanidad. Aunque los relatos de su infancia y juventud son escasos, lo que sabemos es que en Nazaret, lejos de los grandes centros de poder y aprendizaje, Jesús se preparaba para su misión final, la proclamación del reino de Dios y la redención de todos los pueblos. La figura de José, su padre adoptivo, emerge como la de un hombre de gran humildad y dedicación. Aunque las Escrituras no revelan mucho sobre él, lo que se nos presenta es la imagen de un hombre trabajador, profundamente devoto y obediente a la voluntad de Dios. Descendiente de la casa de David, era carpintero de oficio y con sus manos construía no solo los objetos cotidianos que mantenían en marcha la economía de su pequeña aldea, sino también el hogar y la estabilidad para su familia. El término utilizado en los evangelios para describir la ocupación de José es tectón, que en griego se refiere a un artesano, generalmente un carpintero o albañil. Esto sugiere que José, y por ende Jesús, quien habría aprendido el oficio de su padre, trabajaban con una variedad de materiales, incluyendo la madera y la piedra. Si José fue un modelo de trabajo y obediencia para Jesús, María, su madre, desempeñó un papel igualmente crucial en su formación espiritual y emocional. Los evangelios la presentan como una mujer de fe inquebrantable, cuya devoción a Dios la llevó a aceptar su papel como madre del Salvador con una humildad y una entrega que la convierten en una figura central no solo en la historia de Jesús, sino en la de la humanidad entera.
La relación entre María y Jesús, aunque no detallada exhaustivamente en los evangelios, se puede vislumbrar a través de episodios clave. María, sin duda, habría sido la encargada de enseñar a Jesús las primeras oraciones, de mostrarle los caminos de la ley mosaica y de transmitirle las tradiciones de su pueblo. Era una madre devota, cuya vida estaba centrada en la fe y en el amor a Dios. Aunque el Evangelio de Lucas señala que Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres, es innegable que su madre jugó un papel fundamental en este crecimiento, no solo físico, sino espiritual. Además de su papel como madre y educadora, María también aparece en los evangelios como una figura silenciosa, pero poderosa, que observaba y guardaba en su corazón los misterios que rodeaban la vida de su hijo. El Evangelio de Lucas nos dice que, tras los eventos extraordinarios del nacimiento de Jesús, María guardaba todas estas cosas y las meditaba en su corazón. Este detalle revela a una mujer reflexiva, consciente de que los acontecimientos que estaba viviendo tenían un significado profundo, más allá de lo que podía entender en ese momento. Cuando Jesús tenía 12 años, la familia viajó a Jerusalén para la celebración de la Pascua, una de las principales festividades judías que conmemoraba la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto. Como muchas familias devotas, los padres de Jesús se unieron a la multitud de peregrinos que se dirigían hacia la ciudad santa para rendir homenaje y presentar sus ofrendas en el templo. Sin embargo, lo que comenzó como una peregrinación ordinaria se transformó en un evento que revelaría, por primera vez, el destino único de Jesús. Al concluir las festividades, cuando su familia emprendía el regreso a Nazaret, José y María descubrieron con angustia que Jesús no estaba con ellos. Tras 3 días de búsqueda desesperada, lo encontraron en un lugar inesperado, en el templo, sentado entre los doctores de la ley, discutiendo con ellos y asombrándolos con su conocimiento y comprensión. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas, dice el Evangelio de Lucas. Cuando sus padres, preocupados, lo encontraron y le preguntaron por qué se había quedado en el templo, Jesús les respondió con una frase que encierra un profundo misterio y una revelación. ¿No sabíais que en los asuntos de mi Padre me es necesario estar? Con estas palabras, Jesús comenzaba a manifestar que su relación con Dios, a quien llamaba Padre, era única y trascendía las expectativas humanas y familiares. Era una declaración temprana de que su vida estaba destinada a cumplir un propósito mayor, una misión que iba más allá de lo que sus propios padres podían comprender en ese momento. Uno de los mayores misterios en la vida de Jesús de Nazaret son los llamados años perdidos, un período que abarca desde los 12 años hasta su aparición pública a los 30 años. Los evangelios canónicos de la Biblia ofrecen pocos detalles sobre este extenso intervalo de tiempo, lo que ha llevado a numerosas teorías e investigaciones a lo largo de los siglos. Tras el episodio narrado en el Evangelio de Lucas, donde Jesús dialoga con los maestros en el templo de Jerusalén, la narrativa bíblica entra en un profundo silencio. No se registra ninguna actividad o evento significativo en la vida de Jesús desde ese momento hasta que comienza su ministerio público a los 30 años, cuando es bautizado por Juan el Bautista en el río Jordán. Este vacío ha generado preguntas entre teólogos, historiadores y creyentes. ¿Qué ocurrió durante estos años? ¿Qué hizo Jesús antes de dedicarse a su misión mesiánica? En el siglo XIX surgieron teorías alternativas sobre los años perdidos que han capturado la imaginación de muchos.
Una de las más intrigantes es la idea de que Jesús viajó fuera de Palestina, visitando lugares como Egipto, India o incluso el Tíbet. Estas teorías, aunque no respaldadas por fuentes históricas sólidas, sugieren que pudo haber buscado sabiduría en otras tradiciones religiosas y filosóficas, aprendiendo de maestros espirituales en el extranjero. La tradición apócrifa sostiene que Egipto fue uno de los primeros lugares que visitó, influenciado por las profundas tradiciones místicas de esta antigua civilización. La falta de información detallada sobre los años perdidos de Jesús puede no ser un accidente. Quizás esos años silenciosos estaban destinados a serlo, un tiempo de maduración espiritual y de conexión profunda con su misión divina. O tal vez fue simplemente una vida tranquila, lejos de los reflectores de la historia, esperando el momento adecuado para emerger y cambiar el mundo para siempre. El silencio es roto abruptamente después de 17 años en los relatos evangélicos, cuando Jesús, ahora un hombre adulto, se dirige al río Jordán. Allí, entre las corrientes de agua, nos reencontramos con él en un momento cargado de misterio y expectativa. En la orilla del Jordán lo espera Juan el Bautista, su primo, un hombre de semblante austero, vestido con pieles de camello, que vive en el desierto y predica con vehemencia la llegada inminente del reino de Dios. Juan, considerado el último de los grandes profetas, ha estado llamando al pueblo de Israel al arrepentimiento, instándolos a preparar sus corazones para la llegada del Mesías. El encuentro entre Jesús y Juan en el Jordán no fue fortuito. Los relatos evangélicos, especialmente en el Evangelio de Mateo, describen cómo acude a Juan para ser bautizado. Ante este hecho, Juan se muestra inicialmente reticente, reconociendo en Jesús una autoridad y una pureza mayores que las suyas propias. «Yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí?», le dice. Pero Jesús insiste. Con humildad, se coloca en la fila de los pecadores, no porque necesitara el arrepentimiento, sino para identificarse con la humanidad que había venido a salvar. El momento clave de este episodio ocurre cuando, tras su inmersión en las aguas, los cielos se abren y el Espíritu de Dios desciende sobre Jesús en forma de paloma. Y se escucha una voz que resuena no solo en el aire, sino en el alma de todos los que lo presencian. «Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia». Con estas palabras se proclama de manera inequívoca la identidad de Jesús como el Hijo de Dios. Inmediatamente después del bautismo, el Espíritu Santo lo conduce al desierto, un lugar árido y solitario donde habría de enfrentar las tentaciones que marcarían el comienzo de su misión. Durante 40 días y 40 noches, ayunó y permaneció en comunión con Dios, preparándose espiritualmente para la gran obra que tenía por delante. Sin embargo, este tiempo de retiro y meditación fue también un tiempo de prueba, una confrontación entre la humanidad de Jesús y las fuerzas del mal que buscaban desviarlo de su propósito divino. Las tentaciones que enfrenta en el desierto, narradas en los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas, son simbólicas, pero al mismo tiempo profundamente reales. La primera tentación es la más básica y directa: el hambre. Satanás, apelando a la necesidad física de Jesús, le dice: «Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan». Pero, aunque físicamente debilitado, responde con las palabras de las Escrituras: «No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios». La segunda tentación lleva a Jesús a la cima del templo en Jerusalén, donde Satanás le insta a arrojarse, sugiriendo que los ángeles lo protegerán si realmente es el Hijo de Dios. Esta es una tentación más sutil que apela al orgullo y a la necesidad de demostrar su poder.
Pero nuevamente Jesús rechaza la tentación, recordando las palabras de las Escrituras: no tentarás al Señor tu Dios. En esta respuesta, Jesús muestra que su poder no debe ser usado para beneficio propio o para exhibición pública, sino únicamente en servicio a su misión redentora. La tercera y última tentación es la más directa. Satanás le ofrece todos los reinos del mundo y su gloria si se postra y lo adora. Esta tentación ataca el núcleo de la misión de Jesús, ofreciendo el poder y la autoridad terrenales a cambio de la sumisión al mal. Pero firme en su propósito responde: al Señor tu Dios adorarás, y solo a Él servirás. Con estas palabras reafirma su total devoción al Padre y rechaza la promesa de poder terrenal, eligiendo en su lugar el camino de la humildad, el servicio y, en última instancia, el sacrificio. Las tentaciones en el desierto representan un momento de lucha interior en el que la humanidad de Jesús se enfrenta a las mismas pruebas que todos los seres humanos experimentan. El deseo de satisfacer las necesidades inmediatas, el anhelo de poder y el orgullo de demostrar nuestra valía. Pero, al resistir cada tentación, Jesús muestra que su misión no es la de un rey terrenal que busca poder y dominio, sino la de un siervo obediente que busca hacer la voluntad de Dios. En este sentido, el desierto no es solo un lugar de prueba, sino también el escenario de una victoria espiritual que prepara a Jesús para los desafíos que enfrentará durante su ministerio. El comienzo del reclutamiento de los discípulos es narrado en los Evangelios con una simplicidad y un simbolismo profundos. Jesús no acudió a las sinagogas ni a los templos en busca de eruditos o sacerdotes. En lugar de eso, caminó por las riberas del mar de Galilea, entre los pescadores que lanzaban sus redes al agua en busca de su sustento diario. Estos hombres, sencillos y duros de carácter, estaban inmersos en una vida ordinaria, pero sería en este marco común donde la extraordinaria historia de su transformación comenzaría. Según el Evangelio de Mateo, fue Pedro y su hermano Andrés quienes recibieron el primer llamado. Ambos eran pescadores, ocupados en su oficio, cuando Jesús, caminando junto a ellos, les dijo: «Venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres». No hubo grandes ceremonias ni promesas materiales. El llamado fue directo, personal y cargado de un significado profundo. Jesús no estaba simplemente llamándolos a unirse a su causa. Estaba proponiendo un cambio radical en su forma de vida y en su propósito. Poco después, Jesús llamó a otros dos hermanos, Santiago y Juan, hijos de Zebedeo. También ellos eran pescadores y estaban trabajando en su barca cuando escucharon el llamado. Sin vacilar, dejaron a su padre y las redes, abandonando su vida anterior para unirse a Jesús en su misión. El rol de los discípulos no se limitaba a ser simples acompañantes de Jesús durante su ministerio. Desde el principio, Jesús los estaba preparando para una misión mucho más grande: ser los testigos de su vida, muerte y resurrección, y convertirse en los apóstoles que llevarían su mensaje más allá de los límites de Israel, hasta los confines del mundo. Ellos serían los encargados de transmitir lo que habían visto y escuchado, de continuar la obra del reino de Dios, una vez que Jesús ya no estuviera con ellos físicamente. La palabra apóstol significa enviado. Y eso es exactamente lo que Jesús hizo con sus discípulos. Los envió primero por las aldeas de Galilea y más tarde por todo el mundo conocido a proclamar la llegada del reino de Dios, a sanar a los enfermos, a expulsar demonios y a predicar el arrepentimiento. Pero para poder cumplir con esta misión, los discípulos no solo necesitaban entender las enseñanzas de Jesús, sino también ser transformados por ellas. A lo largo del tiempo, pasaron junto a Él,
Fueron testigos de los milagros más extraordinarios, pero también de los momentos más íntimos y desafiantes de su vida. En lo más profundo del mensaje de Jesús de Nazaret late una filosofía que ha desafiado los límites del tiempo y el espacio, trascendiendo fronteras culturales y religiosas para convertirse en uno de los pilares éticos de la humanidad. En sus palabras y en su vida, Jesús proclamó un llamado a la transformación interior, una conversión del corazón que implicaba no solo el cumplimiento de normas exteriores, sino una profunda renovación espiritual. Su enseñanza se centraba en el amor, en la justicia divina y en la venida de un reino de Dios que no era de este mundo. Entre los momentos más destacados del ministerio de Jesús, sobresale el Sermón de la Montaña, recogido en los evangelios de Mateo y Lucas. En las laderas de una montaña, con el vasto cielo de Galilea como telón de fondo, Jesús se dirigió a la multitud que lo seguía, exponiendo lo que podría considerarse el corazón de su mensaje. Con palabras llenas de autoridad y ternura, ofreció una visión de la vida que subvertía los valores del mundo. El sermón comienza con las bienaventuranzas, una serie de bendiciones que, en muchos sentidos, revierte las expectativas humanas sobre el éxito, la felicidad y el poder. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Cada bienaventuranza era un eco de las promesas del Antiguo Testamento, pero con un enfoque nuevo. El reino de Dios no es un reino terrenal, sino un reino del corazón, donde los valores del mundo son trastocados por la gracia de Dios. A lo largo de este sermón, expuso principios que van más allá de las reglas exteriores de la ley mosaica. Mientras que la ley del Antiguo Testamento pedía justicia, Jesús iba más allá, pidiendo misericordia y amor. Habéis oído que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te golpee en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Esta enseñanza sobre la no violencia y el perdón era revolucionaria. En lugar de abogar por la venganza o la represalia, Jesús llamaba a sus seguidores a responder al mal con el bien, a la agresión con el amor. Uno de los momentos cumbre del Sermón de la Montaña es cuando enseña a sus discípulos el Padre Nuestro. Una oración sencilla y poderosa que condensa en pocas palabras el corazón de su enseñanza. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. En esta oración enseñaba a sus seguidores a dirigirse a Dios, no como un juez lejano, sino como un padre amoroso, cercano a sus hijos. Jesús revolucionó su tiempo al resumir la ley en 2 mandamientos: amar a Dios con todo el corazón y amar al prójimo como a uno mismo. Este amor no era solo un sentimiento, sino una acción que exigía cuidar a los más vulnerables, como ilustró en la parábola del buen samaritano. También desafió las normas de justicia retributiva, llamando al perdón ilimitado, y proclamó la humildad como la clave para entrar en el reino de Dios, donde los últimos serían los primeros. Montado en un humilde burro, Jesús entró en Jerusalén, aclamado por multitudes que gritaban «Hosana», Zrenia pidiendo salvación. Esta entrada, cargada de simbolismo profético, marcaba su confrontación no solo con el poder político de Roma, sino también con las élites religiosas que controlaban el templo. Jesús desafió sus fundamentos, proclamando un reino donde el amor y la pureza del corazón eran lo esencial para acercarse a Dios. En una de las confrontaciones más agudas, los fariseos intentaron atrapar a Jesús con una pregunta sobre los impuestos romanos. Si respondía en contra, enfrentaría a Roma.
Si estaba a favor, perdería al pueblo. Pero Jesús, con su sabiduría, replicó: «Dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios», recordando que la lealtad máxima pertenece a Dios. Otro acto crucial fue la limpieza del templo. Jesús expulsó a los mercaderes, proclamando que el templo debía ser una casa de oración, no un mercado, desafiando así las estructuras corruptas de poder. En la última cena, durante la Pascua, compartió el pan y el vino, estableciendo la Eucaristía. Este gesto simbolizó la entrega de su cuerpo y sangre por la humanidad. En ese mismo momento, reveló que uno de sus discípulos lo traicionaría. También anticipó la negación de Pedro, uno de sus seguidores más cercanos. Aunque Pedro juró lealtad inquebrantable, Jesús predijo que antes de que cantara el gallo, Pedro lo negaría 3 veces, demostrando que incluso los más fieles pueden flaquear en tiempos de crisis. La muerte de Jesús de Nazaret marcó un punto crucial en la historia de la humanidad. Tras ser arrestado y juzgado bajo acusaciones de blasfemia y sedición, Jesús fue condenado a morir en la cruz, un método de ejecución reservado para los criminales más despreciados por el Imperio Romano. Su calvario comenzó con su flagelación y la imposición de una corona de espinas, simbolizando la burla y el desprecio de sus captores. Cargando su propia cruz, fue llevado al Gólgota, el lugar de la calavera, donde fue crucificado entre 2 ladrones. A pesar del sufrimiento, mostró compasión hasta el final, pidiendo perdón para sus verdugos y prometiendo el paraíso a uno de los criminales crucificados junto a él. La muerte de Jesús no solo fue un evento trágico, sino que también se convirtió en el fundamento de la fe cristiana. Según los evangelios, su sacrificio fue un acto de redención, ofreciendo salvación a la humanidad. 3 días después de su muerte, sus seguidores proclamaron su resurrección, un acontecimiento que transformó a un pequeño grupo de discípulos en un movimiento global. Hoy, más de 2000 años después, la vida y muerte de Jesús continúan inspirando a millones de personas en todo el mundo. Su mensaje de amor, perdón y esperanza sigue resonando, recordándonos que, incluso en los momentos más oscuros, la luz de la fe puede brillar con fuerza.